por ahí, que se yo, bueno, esto lo vimos la semana pasada, así que. ¿Esto qué sería? Esto sería E a la IZ, E a la IP, perdón, porque por eso que evaluamos acá, menos E a la menos IP, ¿está bien? Entonces, por la fórmula de Euler, esto nos va a quedar a nosotros coseno de pi, ¿está bien o no? Como es positivo, más I seno de pi, ¿está bien? Menos, ¿está bien? Está bien, y me va a quedar coseno de pi, ¿sí? Más I seno de pi. ¿Sí? Más I seno de pi. Entonces, trabajando un poquito, viendo acá qué sucede con los cosenos, ¿no es cierto?, de pi. Recordemos que el ángulo pi estaría acá, ¿no es cierto? Este sería el ángulo pi. Esto no nos va a quedar ni más ni menos que menos 1 más I, ¿verdad? Pero fíjense que es una forma bastante interesante también, chicos, ¿no es cierto?, de utilizar los conceptos vistos, estudiados, analizados, que sé yo, llámenle como ustedes quieran, desde el análisis 1 a cómo podemos utilizar en este caso. Por supuesto que acá es más general, porque fíjense que la exponencial, en la exponencial compleja, nosotros estamos utilizando, ¿no es cierto?, cuestiones por ahí ya analizadas, ya pensadas o presentadas, estudiadas, no sé, porque eso depende de cada uno, ¿verdad? Para poder tener una nueva herramienta, ¿no es cierto?, desde la primitiva de una función para calcular una integral, ¿verdad? Bien. Este teorema que viene acá, el de independencia del camino, está muy bueno, porque esto bajo ciertas condiciones me dice que si yo parto de un punto y llego a otro punto, ¿sí?, recorriendo el camino que sea, bajo ciertas condiciones, ojo chicos, bajo ciertas condiciones. O sea, en definitiva, vamos a suponer que yo acá tengo un punto Z0 y acá tengo un punto Z1, ¿verdad? Si uno dice, bueno, yo empiezo en Z0 y termino en Z1, vamos a suponer que por una trayectoria rectilínea, o vamos a suponer por una trayectoria curva, o vamos a suponer que ustedes vienen acá y terminan acá, qué sé yo, no sé, llámenle como quieran, el valor de la integral va a valer siempre el mismo, por eso se llama independencia del camino. O sea, no me importa qué camino yo elija, bajo ciertas condiciones que ahora vamos a presentar, pero siempre y cuando yo tengo que considerar solamente el punto de partida y el punto de llegada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que la función tiene que ser continua en un dominio simplemente conexo, y que esa función tiene que tener primitiva en ese dominio, ¿ok? Dice, sí, solo sí para cada par de puntos cualesquiera, Z1 y Z2, que pertenecen, o sea, por supuesto que vamos a trabajar en ese dominio, por eso yo pido que estén en ese dominio, y para cada par de caminos simples, gamma 1 y gamma 2, por supuesto que estén incluidos en D, que comienzan y terminan, ambos en Z1 y en Z2, se va a tener que las integrales son exactamente las mismas, ¿verdad? Exactamente las mismas. O sea que esto a mí me está dando una buena alternativa para, en algunas situaciones prácticas, decir, vamos a suponer que a mí me pide calcular tal integral por un camino gamma, donde gamma empieza en tal punto y termina en tal punto. Bueno, ahí ya va a depender de la astucia de cada uno, chicos, para decir si me acerco por una recta, si me acerco por una circunferencia, si me acerco por una parábola, si me acerco por una función trigonométrica, por donde quiera, ¿verdad? Siempre y cuando esa función, ¿no es cierto?, sea continua y que tenga primitiva en ese dominio, ¿ok? Y que los caminos que ustedes van a elegir o los caminos propuestos estén contenidos en ese dominio, simplemente conexo. O sea que si acá somos 28, podemos elegir 28 caminos distintos y todos tenemos que llegar exactamente al mismo valor de la integral, ¿ok? Bien. Hay un par de resultados que ya prácticamente dan el cierre, ¿no es cierto?, para esta parte de lo que es el análisis complejo de esta materia, porque después nosotros la otra parte es estudiar estudiar algo que se va a llamar la transformada de Laplace, ¿no es cierto? O sea, un operador, ¿no es cierto?, que me va a vincular el mundo real con el mundo complejo y viceversa, ¿no es cierto? Hay un par de teoremas que tenemos que presentar, ¿verdad?, que también están bastante copados, digamos, y nos van a ayudar a resumir, ¿no es cierto?, muchas cuestiones, más precisamente cuestiones analíticas. Fíjese lo que pasa acá. Tenemos una función analítica, ¿no es cierto?, en un dominio simplemente conexo D, y su derivada es continua en ese dominio simplemente conexo, ¿ok? Estas son las funciones, no sé si alguna vez escucharon, chicos,
funciones de clase C1, funciones de clase C2, funciones de clase C3, CN. ¿Nunca escucharon esa denominación? Cuando ustedes en análisis 2 tuvieron que haber escuchado este tipo de cosas. Cuando estudiaron, por ejemplo, ¿cómo es? El teorema de Schwarz. El teorema de Schwarz era el que a ustedes le daba las condiciones para que las derivadas parciales de segundo orden cruzadas coincidan, por ejemplo. El teorema de Schwarz dice que la función tiene que ser de clase C2. De clase, ¿no se acuerdan nada de este nombre? ¿O nunca estudiaron? ¿No le dijo? No. Bueno, la función de clase C1, C2, Cn, no sé qué, ese tipo de cosas, o sea, ustedes la escriben así, por ejemplo, f pertenece a C2, o sea, estamos diciendo que la función es de clase C2, Estamos diciendo que es una función derivable, es una función continua con derivada continua, ¿entienden o no? O sea, f es continua y su derivada también es continua, ¿está bien? Eso es lo que tienen que pedir ustedes, y eso es lo que pasaba en el teorema de Schwarz, ¿se acuerdan? Ustedes decían, bueno, las derivadas parciales, las mixtas o las cruzadas, no sé cómo las llamaba su profesor, van a coincidir, ¿no es cierto?, cuando la derivada es continua en un entorno del punto, qué sé yo. Bueno, esas son funciones de clase C2. Y clase C3 sería que la función es continua, su primera derivada es continua y su segunda derivada es continua, ¿entienden? Pero esta notación es muy conocida cuando se estudian funciones de varias variables. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Eso es lo que está sucediendo. Dice, entonces la integral de esa función a lo largo de cualquier camino cerrado, fíjense, esa es pues yo, según que le dije hoy, va a pasar en una condición en particular. Cualquier camino cerrado a gamma que esté siempre contenido en D, en el dominio simplemente conexo, es nulo. O sea que fíjense qué terrible resultado que nos dieron, Porque yo tengo que ver que la función sea de clase C2 en este caso, que sea continua, al ser analítica va a ser continua, por ejemplo, con derivada continua. Yo tengo que ver que la función sea de clase C2 y que el camino que yo elija tiene que ser un camino cerrado y que esté contenido en ese dominio. Entonces, esa integral ya es cero directamente. O sea que yo no tengo que hacer posiblemente ningún cálculo capaz, porque esto sería bastante copado, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera. Este ejemplo les voy a dejar yo a ustedes, para que lo analicen. Este igual ustedes lo deben tener escrito. Pero yo les voy a dar otro ahora a ustedes. O sea, no es que les voy a dejar y me borro, ¿no es cierto? No. Yo les voy a mostrar a ustedes. Pero este les voy a dejar para que piensen un poquitito, para que piensen. Yo les voy a mostrar uno acá. Les voy a mostrar uno. A ver. Otro para que tengan también, ¿no es cierto?, alternativas de situaciones, Alternativas de situaciones. Bueno, a ver. Fíjense acá, por ejemplo. Teorema de Cauchy. Teorema de Cauchy. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos esta integral. La integral sobre la curva gamma de esta exponencial e a la menos 3z más 12 diferencial de z. Donde gamma, vamos a suponer, ¿no es cierto?, es un rectángulo con vértices. Es un rectángulo con vértice 0, vamos acá, 0, 4, ¿sí? 4 más i, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me piden que yo calcule esta integral que está acá. Bueno, por lo tanto, si yo vengo al plano complejo, ¿está bien? El 0 estaría acá, ¿sí? El 4 vamos a suponer que estaría acá, vamos a poner que acá está el 4, ¿sí? El 4 más i estaría a esta altura, ¿sí o no? Vamos a suponer que estaría ahí, en realidad no estaría ahí porque sería 1. Esperen un toque que ahí se me chipoteo. Prende la luz apagada. Acá estaría el i, o sea que el 4 más i estaría en este punto, ¿sí? Y el i estaría acá. O sea que el rectángulo nosotros lo recorremos así, así, así y así, ¿verdad? O sea, en este sentido. En este caso sería en sentido positivo, ¿verdad? Porque la región queda encerrada dentro, ¿verdad? O sea, esa sería. Entonces, yo acá, si ustedes quieren hacer cálculo, háganlo, no hay ningún problema. Es más, la forma que yo les mostré la clase pasada, que estuvieron viendo con el profe
César el viernes, les va a servir. No es que no le va a servir, no, más vale que le va a servir. Yo solamente le estoy mostrando ahora que posiblemente hay algunas otras alternativas, ¿no es cierto?, utilizando algún teorema, donde esto yo lo puedo justificar de una manera más fácil. Bueno, yo sé que la integral esta vale 0. Así. Voy a decir, ¿pero cómo? Claro, eso vale 0. ¿Por qué? Yo voy a decir acá, me vamos acá arriba porque capaz que me necesito 2 espacios. Yo voy a decir, ya que, miren un poquitito, f de z, que mi función, ¿quién es en este caso? La exponencial. E a la menos 3z más 12, ¿sí? Es analítica. A ver, ¿es una función entera o no? Esta función es entera. Ya que f de z es una función entera. ¿Está bien? ¿Se acuerdan qué era una función entera? Una función entera es una función que es derivable en todo el plano complejo, ¿ok? Entonces, fíjense un poquitito. Miren lo que me decía el teorema de Cauchy recién. Me dice que, perdón, acá. La función tiene que ser holomorfa en un dominio simplemente conexo. Bueno, en este caso, ¿saben quién puede ser mi dominio simplemente conexo? Todo el plano complejo. O sea que en este caso, mi dominio puede ser todo el plano complejo. ¿Está bien o no? O sea, vamos a ponerlo c cuadrado, ponele. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo o no? Porque es un dominio simplemente conexo, si no se rompe en ningún lado. Entonces, esta función que es entera, bueno, si es entera quiere decir que es derivable en todo el plano complejo, por lo tanto es continuo, con derivada, ¿no es cierto? Como tiene una forma exponencial, con derivada continua. Entonces, como cumple las condiciones del teorema de Cauchy, ¿está bien? Yo digo, sobre cualquier camino cerrado, este integral no tiene que dar 0. Bueno, precisamente en este caso, a mí me propone este camino particular, ¿no es cierto? Es un rectángulo que pasa por estos vértices que yo les acabo de señalar acá. Pero, si ustedes quieren hacer el cálculo, lo hacen, ¿verdad? No hay ningún problema. Pueden escribir en forma exponencial o pasarlo en base de seno y coseno, háganlo como quieran, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacer. Pero el teorema de Cauchy, acá yo estoy viendo que la función es entera, por lo tanto, es derivable, con derivada continua, me dicen un dominio simplemente conexo. Bueno, mi dominio simplemente, este es mi dominio, ¿no es cierto? O sea, omega es mi dominio, ¿ok? Que es todo el plano complejo. Y ya está. Y el camino es cerrado, o sea que esa integral, ¿sí? Fíjense cómo yo no necesito hacer muchos cálculos, sino lo que yo necesito es hacer un parate, ponerme a pensar cuál es la situación que yo estoy teniendo y en función de esa situación dar una respuesta. Por ahí es necesario hacer cálculos, pero por ahí solamente con justificar o darme cuenta, esto ya funciona. Acuérdense que acá el más capo no es el que escribe más, ¿no es cierto? O el que agarra primero el lápiz. De a veces es necesario, ¿no es cierto?, soltar un poquito la virome y ponernos a razonar un chiquitín, a ver qué información nosotros estamos teniendo en este caso, ¿verdad? Bueno, vamos con otro ejemplo. A ver, vamos a suponer que a mí me piden ahora que calcule la integral, y acá ahora le voy a escribir la curva de otra forma. O sea, la integral a través de esta curva y mi función es esta que está acá, ¿sí? Sí, ahí está. ¿Está bien? Bueno, ¿qué haríamos nosotros en este caso? Bueno, en principio vamos a ver si se cumplen las hipótesis del teorema de Cauchy para, por lo tanto, poder asegurarnos, ¿cierto?, que esta integral vale 0, ¿no es cierto? Entonces, miremos un poquitito. Lo que nosotros nos podemos dar cuenta, yo supongo que todos nos podemos dar cuenta, que esto que tenemos acá es una circunferencia, ¿sí? Unitaria, ¿sí o no?, centrada en I. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Todos nos podemos dar cuenta de eso? Que eso que está ahí es una circunferencia unitaria centrada en I. ¿Sí? Excelente. Sí, no es nada del otro mundo, así que... Entonces, gráficamente, lo que yo estaría diciendo, chicos, es que vamos a suponer que está centrada acá, en I. Acá está centrada. Una circunferencia unitaria, o sea que... no sé si me va a salir con esta vez, pero bueno, vamos a probar. Si me sale... más o menos no está. Más o menos nomás. Bueno, en todo caso a ver. No, nada que ver lo que hice. A ver, esperen un toque. No.
Bueno, está centrada en el origen, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Está centrada en el origen. Cualquier cosa, si por ahí se pierde, me avisan, ¿verdad? Yo trato de explicarle de alguna otra manera. ¿Está bien? Ahí. Bueno. Entonces, yo lo que le puedo decir a ustedes es lo siguiente, que si, por ejemplo, el dominio de esta función gamma es el dominio, ¿no es cierto? Vamos a suponer que son todos los números complejos, tal que z sea distinto. ¿A quién tiene que ser distinto z en este caso? Yo estoy definiendo el dominio de la función. ¿A quién tiene que ser distinto z en este caso? Vamos a suponer. Pero fíjate que si es 3 al cuadrado es 9, más 9 es 18, que no se me anula. Por ahí va, por ahí va. A z cuadrado más 9. O sea, No, porque, a ver. No tiene que ser 0 el... Bueno, muy bien, excelente, excelente. ¿Y para qué valor de z ese denominador es 0? Está bien lo que me dijiste vos, muy bien está. Ahora yo tengo que darme cuenta, en realidad tengo que descubrir si esa ecuación yo la puedo igualar a 0 para algún valor de z. ¿Distinto a más menos 3? No, más menos 3 y, ¿o no? O 3 nomás. Yo no sé, por eso yo les pregunto a ustedes, ¿qué me dicen? Si yo pongo más menos 3 nomás, yo estoy un poco olvidadizo de esto, no me acuerdo mucho de estas cosas. Si yo pongo así, ustedes están más filósofos porque ustedes están estudiando a full. Sí. Si pone 3i, sería mejor, creo yo. Si yo pongo 3 al cuadrado, 9, más 9 es 18. No, no es 0. Y si pongo menos 3 al cuadrado, 9, más 9 es 18. Ah, miércoles. Entonces, ¿qué pasa si le agrego el i acá? ¿Ahí funcionaría o no? Sí, porque eso es negativo. Muy bien. Si yo tomo el positivo o el negativo, esto me da menos 9. Más 9 es 0. O sea que el dominio de esta función son todos los complejos, excepto esos dos puntos, ¿ok? Entonces, si yo digo excepto esos dos puntos, acá tengo i, acá tengo, a esta altura tendría 2i, ¿sí o no? Y acá vamos a suponer un poquito más, acá yo tendría el 3i. Y el menos 3i vamos a suponer que está por acá, ¿está bien? O sea, sería este punto y sería este punto. Pero lo que yo me estoy dando cuenta es que la circunferencia no alcanza ninguno de esos dos puntos, o sea que venimos de maravilla, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué me convendría hacer a mí acá? Lo siguiente, miren. Vamos a tomar esto que está acá. Ahora yo digo, la integral, que es sobre esta circunferencia centrada en i de radio 1, donde la función es 1 sobre z al cuadrado más 9, va a ser igual a 0. Pero ahí usted dice, pero ¿por qué el profe se está apurando? No sé qué este y qué lo otro. Bueno, yo voy a decir lo siguiente. La función 1 sobre z cuadrado más 9, yo puedo decir que va a cumplir con las hipótesis del teorema de Cauchy siempre que, por ejemplo, ahora yo diga, el dominio de esta función va a llamarle su sub i para referirnos a esto. Fíjense cómo lo voy a escribir. Voy a decir que van a ser todos los números complejos tales que, miren, la parte imaginaria de esos números complejos tiene que ser mayor, por ejemplo, a menos 2 y, por ejemplo, menor a 5 medios. ¿Por qué yo elijo menos 2 y por qué elijo 5 medios? Por una cuestión muy sencilla. Si yo elijo que la parte imaginaria del complejo sea mayor a menos 2, quiere decir que va a estar por encima, ¿no es cierto?, de esta recta que yo estoy considerando acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque acá yo tengo el complejo menos 2i, donde su parte real, ¿cuánto es? ¿Cuánto es su parte, la parte real, por ejemplo? La parte imaginaria. No, la imaginaria, no, vos me contestaste bien. La parte imaginaria sí es lo que yo necesito acotar. No, yo te hice mala pregunta. Donde su parte imaginaria es menos 2, ¿no es cierto? Entonces, yo con tomar menos 2 me estoy asegurando que estoy dejando afuera este problemita. ¿Entienden o no? Ahí dije esta parte. Y con celeste podemos hacer la otra. ¿Y por qué digo 5 medios? Porque 5 medios es aproximadamente 2,5, ¿no es cierto? Y si es 2,5 yo estaría parado acá. O sea que estaría tomando todo número complejo que tienen parte imaginaria 5 medios y considerar para abajo. ¿Entienden o no? O sea que fíjense cuál es el dominio que yo estoy considerando. El dominio
que estoy considerando en este caso es un dominio simplemente conexo, remil. Porque es toda esa franja, ¿entienden o no? Es toda esa franja, la intersección de la parte anaranjada con la parte celeste. Ahora yo les pregunto a ustedes, esa función, en esa franja que yo acabo de definir, que le llamé omega sub i, ¿cumple con las condiciones del teorema de Cauchy? Remil cumple, súper cumple con las condiciones del teorema de Cauchy. ¿Está bien? Entonces, por eso mismo, yo puedo remil asegurar esto que está acá, ¿sí? Que la integral, bajo las condiciones que yo impuse acá, por eso le digo, acá cada uno tenemos libertad de imponer condiciones, porque yo digo, yo estoy integrando a través de la circunferencia unitaria centrada en I, pero esa circunferencia unitaria vive dentro de ese dominio sub I que yo puse. Entonces, pero entonces si yo me voy al teorema, ¿qué me dice? La función tiene que ser holomorfa en un dominio simplemente conexo. ¿Y es conexo? Vale que es conexo, olvídate. Y me dice que gamma tiene que ser cualquier camino cerrado que esté contenido en ese dominio. Entonces, todo eso se está cumpliendo en este caso que yo le estoy proponiendo acá. ¿O no? ¿Ven lo que les digo o no? Sí. Acá podríamos buscar también otras posibilidades. Decir que la imagen de Z sea mayor a menos 3, porque ahí no lo estoy considerando, ¿no es cierto?, sí, porque es abierto, y menor a 3, por ejemplo, ¿entienden? ¿No? Eso podría ser una alternativa. ¿O saben cuál es la otra alternativa? ¿Qué sé yo? Que la imagen sea mayor a menos 1, estaría a esta altura. La idea, ¿cuál es? Que en la franja siempre me quede ese camino, el camino de integración. O yo elegí el menos D, el 5,5, porque, bueno, ahí se ve, pero también podría ser mayor a menos 3 y menor a 3, por ejemplo. Porque al ser abierto, estoy dejando afuera esta singularidad y esta singularidad. ¿Entienden o no? Sí, decime. ¿Y si uno de esos puntos hubiera estado dentro de la circunferencia? Y ahí tenemos un problemita, che. Ahí vamos a tener un problema. Porque lo que nosotros vamos a decir que la función ya no va a ser holomorfa en esa región, ¿entendés? Va a tener un problema. ¿Entendés? Ese va a ser, ahí vamos a tener un problemita nosotros. Pero ese problemita se lo supera de una manera sencilla. Por supuesto que tenemos que presentar un resultado nuevo, pero en este caso yo puedo de alguna forma aislar esas singularidades con un nuevo dominio que sea simplemente conexo y que en ese dominio simplemente conexo esté contenida la curva, y con eso ya está. Yo apliqué el teorema de Cauchy. ¿Entienden lo que les digo o no, chicos? Sí, profe, se entiende. Bien, me alegro. Cualquier cosa, si no se entiende, ustedes ahí nomás me dan un parate. Bueno, traten de hacerlo ustedes. Traten de hacerlo ustedes. Ahí más o menos la idea yo ya les di, un poquitito. Yo acá les pongo utilizando la exponencial compleja. Si ustedes no quieren utilizar la exponencial compleja, no utilicen otro camino, no sé. Por ahí yo digo, ¿para qué le digo esto? Porque de esta forma te le estoy direccionando, pero si ustedes quieren hacer otra forma, lo hacen. Acá la circunferencia es unitaria, pero ahora centrada en el 1, ¿no es cierto? O sea que se desplazaría sobre el eje real o una unidad del centro, ¿verdad? Eso es lo que pasaría acá, ¿ok? Bueno, y esto que está acá es la fórmula integral, es la fórmula integral de Cauchy. Fíjense que la fórmula tiene otro aspecto un poquito más lindo, ¿no es cierto? Un poquito más completo, donde, si yo miro el modelo matemático, nosotros tenemos, fíjense, el integrando, ¿quién es? Es una función, o sea, algo racional, ¿está bien? En el numerador tenemos una función y en el denominador tenemos z menos z sub 0, un denominador. Donde, ahí lo que yo me estoy dando cuenta, que z sub 0 es una singularidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos analizando acá esto, lo que yo estoy mostrando. ¿Por qué le digo una singularidad? Porque si z toma el valor z sub 0, esto se me hace 0 y por lo tanto voy a tener un problema analítico, ¿verdad? De definición. ¿Está bien? Entonces, me dice que la integral sobre una curva, que yo no sé todavía qué es esa curva, ahora vamos a ver, de un integrando de esa forma, yo lo puedo escribir, miren qué curioso, lo puedo escribir como la función valuada en ese problema, multiplicado por 2pi por i, o bueno, acá está el inverso multiplicativo. Pero me está relacionando un par de cosas, que en el denominador yo tenga una singularidad, aislada en este caso, por ejemplo, y yo puedo calcular esta integral valuando la función en esa singularidad. Fíjense lo interesante que está esto. Vamos a ver en qué condiciones se da la fórmula integral de Cauchy. Vamos a ver en qué condiciones a mí me pueden o hacer útil o necesaria
o qué sé yo, ¿no es cierto? Me va a servir, o llámenle como quieran. Dice, si la función es holomorfa, ¿se acuerdan? Holomorfa analítica, ya son sinónimos para nosotros, dentro y sobre un camino simple cerrado gamma, seguimos con la idea del camino simple cerrado. O sea, el rectángulo que yo le mostré hoy, o la circunferencia, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero la función tiene que ser analítica sobre y dentro. Sobre y dentro. La pregunta que me hizo el compañero, ¿qué pasa si esa singularidad está sobre o dentro? Y en este caso el teorema no funcionaría, ¿verdad? Porque me dice la función tiene que ser analítica sobre y dentro. O sea, que tiene que estar la singularidad esa afuera en todo caso. No sé, eso es lo que me dice hasta ahora. Orientado positivamente, o sea, lo voy a recorrer a la curva en sentido positivo, y z sub 0 es un punto interior de gamma. Bueno, ahí se me está presentando algo distinto. ¿Por qué distinto? Porque me está diciendo que ese problema tiene que ser interior al camino. O sea que acá está tu respuesta. ¿Quién era que me hizo la pregunta? Como yo tengo acá, no veo quién es el que me habla. Yo, Francisco. Francisco. Bueno, acá está la respuesta a tu pregunta, Francisco. ¿Sí? Me estoy dando cuenta que mi cámara está o muy levantada, o yo estoy en una silla muy petiza, o no sé qué, porque se me ve de la base del anteojo para arriba. A Flores se lo voy a ver, mirá. Qué grande, Flores. A mí siempre se me ve bien. Digamos que yo soy lindo. Esa es la ventaja de ser lindo, digo. Bueno, fíjense acá. O sea que, Francisco, fíjate que acá está la respuesta a tu pregunta, ¿no es cierto? Me decías, ¿qué pasa si el punto está dentro? Me dijiste, bueno, ¿no es cierto? Bueno, acá parecería ser que está la respuesta. Entonces, antes de seguir acá, yo le voy a presentar, ahora seguramente yo igual les propongo un ejemplo, ahorita acá están, pero esos ejemplos, yo les dejo para que ustedes piensen, yo les estoy proponiendo unos nuevos acá, ¿no es cierto? O cualquier libro aparece, o sea, no es que, wow, digamos, los ejemplos les estoy proponiendo, digamos, o sea, son ejemplos clásicos, digamos, a eso me refiero, o sea, no tienen nada del otro mundo, ¿verdad? Bueno, vamos a poner así ejemplos, le ponemos acá. Y le voy a escribir la consigna. A ver, vamos a ponerla así. Sea gamma, la circunferencia unitaria, unitaria, con orientación positiva, vamos a ponerla así, con orientación positiva, sí. Ahí vamos a ponerle, ¿está bien? En este caso me está diciendo la circunferencia unitaria, chicos. En los libros por ahí matemáticos no te dice centrada dónde, se asume que está centrada en el origen, eso les digo. Bueno, vamos a ver qué miércoles pasa con esta integral. Nosotros vamos a poner la integral sobre gamma, y acá vamos a poner, mirá, coseno de z sobre z diferencial de z. ¿Está bien? Bueno, yo les pregunto a ustedes cómo podemos nosotros calcular el valor de esta integral, siendo que el integrando, en este caso, tiene esta forma, un cociente de una trigonométrica con una polinómica. El teorema de Cauchy, el teorema, ¿cómo es? La fórmula integral de Cauchy, que es la que nosotros tenemos acá, fíjense que a mí me dice que es la función valuada en la singularidad, es 1, 2pi por i, ¿sí? Por la integral sobre gamma de f de z sobre z menos z sub 0 diferencial de z. Pero esto es totalmente equivalente a que yo escriba, fíjense, porque nosotros tenemos que ser capaces, por algo las primeras unidades fueron necesarias. Sabemos que estos son números complejos y ya sabemos nosotros el álgebra que sustenta las operaciones en los números complejos. O sea que la integral sobre gamma de f de z sobre z menos z0 diferencial de z, yo lo puedo escribir como 2pi por i por la función valuada en z sub 0. ¿Sí o no? ¿Qué hicimos? Multiplicamos a ambos miembros, ¿no es cierto?, de la fórmula esta que presentamos, por 2pi por i, ¿está bien? Como es el inverso multiplicativo de 1 sobre 2pi por i, eso se me hace 1 que sigue siendo el neutro en el producto, ¿verdad? Entonces, lo que yo me estoy dando cuenta, yo no sé si ustedes también se están dando cuenta, pero yo supongo que sí, ya se habrán percatado de que esto que yo estoy señalando acá, díganme si no es esto que está acá. O al menos tiene esa forma. O yo no me estoy dando cuenta de eso, o ustedes también lo ven. ¿Qué me dicen? ¿El Z0 sería 0?
Muy bien, excelente, excelente. Esa, mirá, o sea que ahora vamos a tener 5 minutos menos de clase, porque esa era una pregunta que yo le iba a hacer pensar, pero vos ya me sacaste de foco mi clase ahora. Nada, no te estoy jodiendo, pero muy bien, exactamente, muy bien lo que me dijiste. Pero ¿se están dando cuenta que esto que yo le señalé con amarillo no es lo mismo que lo que me está pidiendo el ejemplo? ¿Sí o no, chicos? Porque por ahí parece que le estoy hablando a la pared, o si no me dicen, no, profe, yo todavía no me estoy dando cuenta, y bueno, y yo busco la forma de que ustedes entiendan por qué es así. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Porque la verdad, no sé si contestan o no contestan. Sí, profe, seguimos. Ah, bueno, excelente, excelente, excelente. Entonces, acá como dijo muy bien el compañero, el Z0 en este caso, fíjense que en ningún momento, cuando digo sea gamma, la circunferencia unitaria, bla, bla, yo nunca hablé de Z0. Pero acá el compañero se dio cuenta que escribir Z es lo mismo que decir Z menos 0. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo acá, que Z0 es 0. Es el complejo nulo. Muy bien lo que dijo el compañero. Muy bien. Entonces, si yo quiero hallar el valor de esta integral, lo que debería hacer es utilizar esta fórmula. Esto va a ser igual a 2pi por i, ¿sí? ¿Por quién? ¿Quién es el equivalente a f de z sub 0? Lo que nosotros sabemos es que esto es f de 0, ¿sí o no? En función de lo que recién dijo el compañero. ¿Y quién es f de 0 en este caso? ¿Quién es f de 0? A ver si se dan cuenta. Coseno de Z. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Porque nosotros decimos, mira, esto que yo tengo acá, esto es lo que en el teorema a mí se me presenta como f de z sobre z menos z0. Pero en este caso esto se llama coseno de z sobre z. ¿Está bien o no? Entonces, fíjense lo que... volvemos al teorema. La función tiene que ser holomorfa dentro y sobre un camino simple cerrado. En este caso, la circunferencia unitaria centrada en el origen. F de z, ¿quién es en mi caso? En mi caso es coseno de z, ¿o no? Y el coseno de z es una función que va a cumplir con esa condición, o sea, va a ser una función holomorfa, ¿o no? Ahí fuera, pero a mí me interesa que sea ahí. Por lo tanto, acá yo puedo aplicar el teorema. Acá yo puedo aplicar el teorema, porque mi f de z del teorema es coseno de z en este caso, ¿ok? Esa es. Y ahí bien, como dijo la compañera, el f de 0 en este caso, ¿quién es? Coseno de 0, y el coseno de 0 vale 1. El coseno de 0 vale 1. Entonces, fíjense lo sencillo que se quedó esto. Y como el 1 es el neutro para el producto también en C, esto me queda 2pi por i. Y ahí calculamos cuánto vale esa integral. ¿Entienden? Fíjense lo sencillo que es. Por eso dije, vamos a soltar un poquito el lápiz y vamos a pensar, a ver qué sucede acá. ¿Está bien? Bueno, vamos a presentar otra situación un poco más distinta, nada más. Distinta. A ver cómo nosotros podemos utilizar nuestra astucia o nuestras herramientas matemáticas o nuestros conocimientos matemáticos, llámenle como quieran, para poder, ¿no es cierto?, utilizar estas nuevas herramientas, que la verdad si vienen es para que se la utilicen o que nos hagan la vida un poquito más fácil, ¿no es cierto? Entonces yo pongo ejemplo acá, qué sé yo, la integral sobre gamma, y la función en este caso va a ser coseno de z sobre z al cuadrado menos 2z, diferencial de z, ¿verdad? Bueno, pero yo lo que, no sé, me doy cuenta acá, que yo esto lo puedo escribir así, mira, la integral sobre gamma, o sea, yo y cualquiera de ustedes se da cuenta de eso, que puede factorizar el denominador, y esto me queda z que multiplica a z menos 2, ¿verdad? Y otra cosa, digamos, que no sé, vamos a suponer que podría funcionar, es pensarlo, a ver, nosotros lo podemos pensar, a ver, primero antes de definir, porque yo acá tengo que tomar una decisión, yo tengo que tomar una decisión acá. ¿Cuál es la decisión? Y fíjense que el teorema, el integrando tiene esta forma, f de z sobre z menos z0, ¿entienden? Diferencial de z. En dependencia del camino, va a pasar esto que está acá. ¿Por qué? Porque z0 tiene que caer dentro de ese camino, ¿entienden? Y acá yo tengo dos cosas, porque un z0 puede ser 2, porque 2 menos 2 va a ser 0,
y otro Z0 puede ser 0, ¿entienden? Entonces, nosotros lo que podemos pensar, antes de seguir escribiendo, vamos a definir un dominio, y en función de ese dominio, ahí yo digo, ¿quién es mi singularidad? ¿O 0 o 2? ¿Entienden? Entonces, si nosotros definimos ese dominio, Profe, yo lo que... Decime. me perdí un poco, no entendí cuál fue el razonamiento por lo cual estaba Claro, haciendo lo que mira. estaba haciendo. Hasta acá estamos bien, ¿no es cierto? Hasta acá. Sí. Hasta acá estamos perfectos, ¿no? Bueno. Fíjate que la forma del teorema, el integrando, te dice f de z sobre z menos z0 o no. Después el 2pi por i, todo eso no me importa, pues eso son constantes. Pero a mí lo que me interesa es la integral, tiene esa forma. Bueno, pero este z0, que es una singularidad, tiene que caer dentro de este camino cerrado o no. Eso es lo que me dice el teorema. ¿O no? Ajá. Bueno, entonces, yo acá, en este denominador, puedo escribir así, como z menos 0 por z menos 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque cualquiera, yo lo puedo escribir de esa forma si quiero. Entonces, ahora yo tengo que decidir si el z menos z0 de la definición es o este o es esto. ¿Entendés o no? A eso me refiero yo. O es uno o es el otro. Pero eso va a depender de quién, de cómo defina ese camino cerrado que yo tengo. ¿Por qué? Porque si yo elijo un camino simple cerrado que contenga el 0 y no al 2, listo, mi denominador tiene que ser este. ¿Entendés? Ahora, si yo elijo un camino simple cerrado que contenga al 2 y no contenga el 0, este sería mi denominador. Porque eso es lo que me está diciendo el teorema, ¿o no? ¿O yo estoy equivocado? ¿Se entiende o no ahora? Sí, sí. ¿Se entiende cuál es mi idea o no? Sí. Bien, bueno, eso es lo que yo te estoy diciendo. O sea, Es como eso que el z menos z0 está dos veces. Habría dos z0. Que tienen que estar... Depende del camino. Depende el camino. Depende el camino. Porque acordate, fíjate lo que te dice el teorema. Mira. Pero sí. En una forma vos estás diciendo eso, porque vos estás diciendo que hay z0 es un punto interior del camino. De ese camino simple cerrado. Pero a lo que yo me refiero es lo siguiente, fíjate. Mira, te voy a hacer un dibujo que quizás ahí quede más claro. Pero es como dijiste ahí últimamente, es eso. Mira, vamos al plano complejo y voy a decir, bueno, el 0 está, el 0 está acá, ¿no es cierto? Y el 2 está acá. Si yo elijo un camino así, el 0, este sería mi denominador correspondiente al teorema. ¿Está bien o no? Porque fíjate que la singularidad cae dentro, ¿está bien? Ahora, si yo tomo que mi camino sea este, ahora este sería mi denominador del teorema. ¿Por qué? Porque la singularidad está cayendo ahí dentro. ¿Entendés o no lo que te digo? Sí. Bueno, a eso es lo que yo me refiero. A eso es lo que me refiero. Entonces, yo puedo hacer de una forma y ustedes en su casa pueden tomar la otra, ¿no es cierto? Tranquilamente, o sea, para que, para que puedan completar, digamos, este estudio. Yo lo que puedo decir es así, mira, vamos a suponer, tomando, ¿sí? Vamos a suponer el dominio, que le estoy llamando omega, que son los números complejos, tales que... Y ahora ustedes me van a decir cuál es el denominador correspondiente al teorema, si z menos 0 o z menos 2. Eso me van a decir ustedes con respecto a lo que yo estoy por tomar. Bueno, el dominio son todos números complejos tales que su parte real tiene que ser menor a 3 medios. Bueno, con este dominio que yo tomo, hago referencia a que 0 es mi singularidad o que 2 es mi singularidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Cero? El 0. Acá el compañero dice 0. Y mirá. Por singularidad dice que está fuera del... No, fíjate del que dominio. Mira, el teorema... ¿No sería el teorema... dos? Yo me estoy refiriendo, ¿quién es el Z0 en este caso? El Z0 es o 0 o es 2, el Z0. ¿Quién es el Z0 del teorema? Tomando este dominio que estoy considerando acá. ¿El 2? Va a ser el 2. ¿Por qué? Pero mirá, a ver, yo dibujaría.
Punto. Todos los números complejos que cumplan con esta condición, chicos, vamos a suponer que son los que están acá. Vamos a suponer que acá está el 3 medio. El 3 medio. Y son, o sea, es todo este semiplano, ¿o no? Es todo este semiplano. Son todos los números complejos tal que su parte real sea menor a 3 medios. Y 3 medios, si yo mal no recuerdo, es aproximadamente, es idénticamente igual que para 1,5. Y 1,5 es menor a 2. O sea que el 2 estaría acá. ¿Está bien? O sea que en este caso, fíjense cómo yo puedo considerar uno y no el otro, o el otro y no uno. ¿Entienden lo que le digo o no? O sea, pero eso va a depender de cómo nosotros utilicemos esta información, o cómo yo defina mi dominio. ¿Entienden lo que le digo o no? Por eso esto ya no es agarrar la tabla integral como pasaba antes y a ver cuál se parece, cuál es, este es medio parecido y bueno, y le mandamos para adelante. ¿Por qué? Porque fíjate, es medio parecido. No, acá nosotros vamos a tener que pensar. No digo que antes no pensaban, por supuesto. Siempre, yo creo que siempre se pensó. Pero tomar decisiones en este caso. Fíjense lo que pasó en el anterior. Yo me moví entre -2 y 5 medios, o sea, en la parte imaginaria, pero ustedes también podían achicar más o agrandar más esa franja, ¿no es cierto? Siempre y cuando nunca tome el valor 3i ni el valor menos 3i, y siempre y cuando esté por encima de 2i y por debajo de 0, ¿entienden o no? O sea, que eso ya va a depender de cada uno, ya va a depender de cada uno, cómo uno lo piense o cómo uno lo considere, ¿está bien? Entonces lo que yo digo es que tomando, ¿no es cierto?, este dominio, y voy a poner así entre paréntesis, al que no pertenece, z igual a 2. ¿Está bien? Porque no pertenece, porque z igual a 2 está acá, en este punto. Acá está z igual a 2, ¿está bien? Al que no pertenece, z igual a 2. Bueno, tomando ese dominio, vemos, ¿sí?, que es simplemente conexo. ¿Sí? Sí, porque, o sea, es un semiplano, o sea, no tiene hueco, no está roto, digamos, ¿entienden o no? O sea, no está roto y que además, miren un poquitito que esto es importante, el camino gamma está incluido ahí. ¿Por qué? Porque dijimos nosotros que el camino gamma, ¿quién es? Bueno, podemos elegir, ¿no es cierto?, que sea la misma circunferencia del ejemplo anterior, por ejemplo, ¿no es cierto?, una circunferencia unitaria, vamos a suponer centrada en el origen, por ejemplo, ahí, ¿no es cierto? Entonces yo digo que esta circunferencia, ella, por ejemplo, recorrida en sentido positiva, y su interior está totalmente incluido en ese dominio, que nosotros, que definimos en este caso. O sea que ahí me está dando la pauta que yo me puedo mover todo lo que quiera, bajo esta condición, chicos, del 3 medios, siempre y cuando esa circunferencia esté totalmente incluida en ese dominio simplemente conexo, ¿verdad? Bueno, pero además yo puedo seguir sumando cosas. A ver, vamos a redactar bien. Tomando esto, vemos que es ese dominio simplemente conexo y que la curva está totalmente incluida en el dominio. Y además, ¿sí? Miren lo que voy a escribir acá. El coseno de z sobre z menos 2 es analítica, ¿sí? Allí, o sea, en gamma. ¿Está bien o no? Entonces, ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Escúchenme lo que les voy a preguntar. Escúchenme lo que le voy a preguntar. La integral sobre esta curva gamma, que es la circunferencia unitaria centrada en el origen, de f de z sobre z menos z0, diferencial de z. Acuérdense que esto no me importa. El 1 por 2 y por i, todo eso es historia, porque eso después lo arreglamos. Yo quiero que ustedes me digan acá, ¿quién es el f de z para el análisis que yo hice acá? ¿Y quién es z menos z0 para el análisis que yo hice acá? Miren un poquitito, me alejo si quieren, porque si no nos damos cuenta de eso, yo no puedo seguir esto. Igual, ya me queda 2 pasos para terminar. Pero con este análisis usted me tiene que decir quién es f de z y quién es z menos z0. Para este análisis que yo hice. F de z sería el coseno de z. Y z menos z0 es z menos 0.
¿Quién está hablando ahí? Porque yo no veo, me da una bronca porque no puedo ver quién habla. A mí me gusta saber quién habla. ¿Quién habló ahí? Marín. Marín. Bueno, Marín, te hago no, pero tu nombre, ¿cómo es? Me gusta por el nombre, chico, no por el apellido no me gusta. Bueno, Yelena, escúchame. Si z menos z0 es, según lo que vos me decís, z menos 2, al Pepe tomé este dominio, porque yo al z0 lo dejo afuera, mira. Entonces no tendría sentido. ¿Me entendés lo que te digo, no? Acordate que para que esto funcione, ese valor, esa singularidad, tiene que estar dentro de esa curva simple cerrada. ¿Te acordás o no? ¿Te acordás lo que dijimos, no? Que eso tiene que estar dentro. Y fíjate que el 2 no pertenece inclusive ni al dominio de esta función, o al dominio que nosotros elegimos. ¿Me seguís con lo que te digo o no? Entonces, en este caso, esta propuesta no me sirve acá. Ojo, no me sirve para la decisión que nosotros tomamos, que yo tomé en este caso de encarar este ejercicio. Si tomo otro dominio, por ejemplo, y otro camino simple cerrado, sí me serviría, pero para este caso en particular no me sirve. Entonces yo quiero saber, por eso le dije, para este caso en particular, ¿quién es f de z y quién es z menos z0? Bueno, chicos, no puede ser que una chica nomás esté hablando o dando su punto de vista. Z0 es 2 porque no se incluye en el dominio. Pero fíjate lo que nos dice el teorema. Que Z0 tiene que ser un punto interior al camino simple cerrado. ¿Entendés? O sea, tiene que estar dentro. ¿Entendés? ¿Y quién es el que está dentro en este caso? Por eso yo hice todo este análisis. ¿Ahora? ¿Quién es Z menos Z0? Z menos Z0 puede ser Z nomás. Z menos 0. Muy bien, Z menos 0. O que llámele Z si quieren. O es Z, Z menos 0. ¿Por qué? Porque en este caso, Z0 es 0 y pertenece al interior de la curva gamma, que es lo que me dice el teorema. O sea que este punto que está acá, o sea que hasta ahí vamos de lujo. Excelente. Bueno, nos falta la mitad. ¿Quién es f de z? ¿Y profe, eso le dije yo hoy? ¿Vos no me dijiste 2 acaso? No. Me parece que vos me dijiste 2. Z menos 0. No, dijo 0. No, te puedo creer. No, profe, ¿dijo bien la compañera? No, disculpame, perdón. Yo te escuché 2 te escuché yo, disculpame. No, entonces está bien. Doble estrellita para vos entonces. No, disculpame. No, es más, pero fíjate encima la respuesta que te di yo, o sea, vos ahora dicho, pero el profe está loco. Si yo le estoy hablando del 0, me termina hablando del 2, o sea. No, te entendí nada que ver, 2 entendí. Ya me hice Bueno. perder. Me deprimí, no quiero estudiar más esta materia. Nada. Bueno, entiendan. Yo los lunes arranco a dar clase a las 7 de la mañana en punto, y ahí hasta no paro con ustedes, así que llego medio ya escuchando cualquier cosa. Bueno, muy bien a Yelén y muy bien el compañero entonces. Exactamente es eso. Bueno, ¿quién es f de z entonces? ¿Quién es f de z? A ver, les ayudo un poquitito. Miren que esto es re contra sencillo. Nuestra función era coseno de z por z al cuadrado, ¿cómo era? ¿Menos 2z era? Creo que sí era, ya no me acuerdo. Exactamente, miren. Esto lo podemos escribir como coseno de z sobre z menos 2. ¿Está bien o no? Pero ahora, ¿quién queda en el denominador? Z, o z menos 0, llámenle como quieran. Porque esto tendría que ser f de z sobre z menos z0. Yo estoy haciendo la analogía. Bueno, ¿quién tiene aquí en el numerador entonces? Sí. Miren bien, esto es álgebra nomás, chicos, álgebra básica. Si este viene acá, ¿quién va al numerador? Esto va al numerador. Mi numerador, ¿quién es en este caso? Es coseno de z sobre z menos 2. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo cómo yo transformo analíticamente esta función para llevarle a la forma de este teorema integral, la fórmula integral de Cauchy que nosotros estamos presentando? Por lo tanto, mi f de z, ¿quién es? Es el cociente entre el coseno y z menos 2.
¿Por qué? Porque el 2 para mí no es una singularidad. ¿Por qué no es singularidad? Porque para el dominio que yo definí, al 2 lo dejé afuera. ¿Entienden o no entienden lo que les estoy diciendo ahora? Sí, profe, se entiende. ¿Viste? Entonces ya está. Entonces ya está. Y cuando le digo ya está, es que remil ya está, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno dice lo siguiente. Mirá, esta función f de z es analítica. ¿Es analítica? ¿Dónde? Bueno, es analítica en omega. Pero fíjense que al ser analítica en omega, también es analítica en gamma. ¿Por qué? Porque gamma está en omega, ¿entienden? O sea que está cumpliendo con la hipótesis de la fórmula. Entonces, ¿yo qué digo ahora? Bueno, entonces esto es una papa. ¿Por qué? Porque yo digo, la integral sobre gamma de f de z, yo ya le escribí la fórmula completa y después sus equivalentes. Z0, diferencial de z. Esto sería la integral, bueno, el gamma le sigo escribiendo porque no lo había escrito todo allá. ¿Quién es f de z? Coseno de z sobre z menos 2. ¿Quién es esto que está acá abajo? Z. ¿Está bien o no? Diferencial de z. ¿Y a qué debería ser igual esto? A 2pi por i por f en 0. ¿Por qué? Porque 0 es mi singularidad. Entonces, esto me queda 2pi por i por... ¿Y quién es f en 0? Ah, f es esto que está acá. O sea que esto me quedaría a mí coseno de 0 sobre 0 menos 2. O sea que esto es 2pi por i. ¿Cuánto el coseno de 0? 1. ¿Cuánto es 0 menos 2? Menos 2. Bah, qué pregunta que le hice. O sea que los dos los cancelo y esto me queda menos pi por i. Y ahí nosotros encontramos cuánto vale esa integral que nos pidieron allá arriba. ¿Está bien? O sea que por lo tanto esto vale menos pi por i. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces fíjense lo interesante de esta fórmula, que, a ver, qué cálculo loco, qué cálculo que ustedes digan, mirá, no, la verdad que el profe es un superdotado porque hizo este cálculo. No, o sea, fíjense que, y esto, ojo, que por ahí se hizo algo, pues yo hablo mucho, ¿no es cierto? Trato de que ustedes entiendan, explicarle por qué, de dónde sale, por qué sí, por qué no, ¿no es cierto? No es que hago y hago nomás, el que agarró, el que no, bueno, que se joda, ¿no es cierto? No. Yo trato de que todos vayan entendiendo, ¿verdad? Nada más que eso, nada más que eso. Pero, ¿entienden la idea, chicos, de esto o no? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, bien, bueno, me alegro que se entienda. Bueno, y acá lo que nosotros tenemos una proposición de esa fórmula. Es cuando, miren, en este caso, el denominador donde yo tengo la singularidad, o se presenta, ¿no es cierto?, al cuadrado, pero fíjense que el orden de derivación acá es 1, o sea que hay una diferencia de 1 entre la potencia del denominador y el orden de derivación. Y acá estaría recontra bueno presentar unos puntitos suspensivos y llegar a la fórmula generalizada, ¿ya, no es cierto? Donde yo tengo la derivada, recuérdense que cuando nosotros tenemos allá arriba, entre paréntesis, estamos hablando de orden de derivación, no de potencia, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo tengo acá z menos z0 al cubo, por ejemplo. Entonces quiere decir que el orden de derivación tiene que ser 1 menos. Si acá hay un 3, el orden de derivación tiene que ser 2. Si acá hay un 25, el orden de derivación tiene que ser 24, ¿verdad? Y ahí, ¿por qué se presenta esta proposición? Porque a nosotros nos pueden presentar este ejemplo que está acá, ¿verdad? Fíjense que en ese caso, ya la potencia es 2, o sea que yo voy a tener que utilizar prácticamente esta fórmula que tengo aquí, donde ya no es la función valuada en la singularidad, sino es su primera derivada o su derivada de orden 1 valuada ahí, ¿entienden? Traten de escribir un poquito esto a ver qué sale, pero la idea es totalmente análoga a la que yo les acabo de escribir por acá, ¿verdad? Es totalmente análoga, totalmente análoga. A ver, escriban, recuerden, el que escribe ya ganó, ¿entendés? Después si bien o mal, para eso por ahí estamos nosotros, ¿verdad? Para pensar con ustedes o proponer algo, pero traten de escribir, de hacer algo. Y bueno, y por último, que este ya es el último tema, esto les voy a comentar nomás, ¿verdad? Que existen algo llamado residuo y bueno, y que también involucra integrales curvilíneas de funciones complejas, ¿verdad? Y, o sea, la definición me dice que el residuo de una función en un punto singular, o sea,
fíjense que estamos hablando de ¿qué es el residuo? El residuo es un concepto que me va a relacionar la función con su singularidad, ¿ok? O sea, ahí venimos con el concepto. Entonces tenemos un dominio abierto, es dominio por eso, ¿no es cierto? Z0 un punto de ese dominio, ¿está bien? O sea, cuando me dice un punto me está diciendo, o sea, una pavada le voy a decir, pero es un punto interior porque es un abierto, ¿no es cierto? Por definición nada más. Y f tiene que ser una función analítica en ese dominio, excepto en Z0, obvio, porque ahí tenemos una singularidad. Entonces, dice que se llama residuo de la función en ese punto, residuo de la función en ese punto, y lo denotamos de esta manera, res de f en Z0, a esta integral que tenemos acá. O sea que nuevamente, para poder calcular esta relación que yo le estoy comentando a ustedes, que se denomina residuo en este caso de una función en una singularidad, lo podemos escribir como esta integral que tenemos acá. O sea que lisa y llanamente lo que nosotros tenemos es una integral de esa función sobre gamma. Sobre gamma. ¿Dónde quién es gamma? Y fíjense que vamos a seguir con la misma idea. Es un camino simple cerrado que contiene esa singularidad. ¿Está bien? Y por supuesto que tiene que estar contenido en el dominio. Nada más que eso. O sea que si en algún momento se nos presenta una situación, vamos a calcular el residuo de una función en un punto, en una singularidad, o en un punto, lo primero que tengo que hacer yo es que ese punto sea una singularidad de esa función y que esté contenida en ese camino simple cerrado, ¿ok? Y bueno, después, ¿qué pasa si esta es la generalización nada más? O sea, la función va a ser holomorfa dentro y sobre el camino simple, orientado positivamente, me dice. Pero, ¿qué pasa ahora? Dentro de ese camino va a haber un número finito de singularidades, ¿está bien? Un número finito de singularidades. Entonces, lo que sucede acá es prácticamente lo mismo, chicos. ¿Por qué? Porque el 2pi por i, o sea, multiplicamos ambos lados por 2pi por i, me queda esto, ¿está bien? ¿Y qué es lo que voy haciendo yo? Que la integral de esa función sobre ese camino simple cerrado, o sea, lo que estaría sucediendo acá gráficamente, para que, a ver, ustedes puedan ver que es un esquemita gráfico, de alguna manera, vamos a suponer que este es mi camino gamma, por ejemplo, ¿está bien? Yo acá tengo una singularidad, Z0, acá tengo otra Z1, acá tengo otra Z2, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces digo, la integral, ¿no es cierto?, sobre gamma de mi función f de z diferencial de z, lo que yo voy a hacer, en este caso de 2pi por i, ¿no es cierto?, por la fórmula de los residuos, y acá ¿qué voy haciendo yo? Voy considerando, o sea, es como que yo voy recorriendo esta curva en sentido positivo, después entro, aíslo esta singularidad, entro, aíslo esta singularidad, entro, aíslo esta singularidad, salgo, como integro en sentido contrario, eso se me va a dar 0, aíslo, integro en sentido contrario, me va a dar 0, aíslo, salgo. Entonces, en definitiva, lo que me queda a mí es que el camino gamma, ¿quién es? Este recorrido en sentido positivo, aíslé esta singularidad, aíslé esta singularidad y aíslé esta singularidad, ¿ok? Entonces, ¿quién es el interior? Todo esto que está acá, ¿entienden? Y yo aislé las singularidades, me salió tipo un marciano, el dibujo ese. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Nada más que se suman los residuos de la función en cada una de esas singularidades, ¿verdad? Pero, amén de esta definición, miren lo que es una integral curvilínea, ¿no es cierto? O sea, curvilínea en sí, pero más precisamente a través de un camino simple cerrado, recorrido en sentido positivo, de una función compleja, chicos. Nada más ni nada menos que eso, ¿ok? Bueno, este ejemplo, que es bastante, no es difícil, no, sale, si lo encaran bien, sale en una patada, pero una patadita sale, ¿verdad? Y bueno, y con esto estaríamos ya, en todo caso, si alguien se anima a plantearlo, que lo deben tener, lo plantean, si no, que el profe César se lo plantee el viernes, o yo también me puedo sumar un rato el viernes y yo le muestro cómo resolvemos esto, ¿verdad? Pero no es nada del otro mundo tampoco, ¿verdad? Y con esta, hasta acá llegaría, ¿no es cierto?, la primera parte de la materia, porque después ya entra lo que es transformada de Laplace, y eso es otro temita, otro cantar, ¿verdad? Que está lindo también, ¿sí? Entonces, a ustedes lo que les quedaría es ver los ejemplos, desde el teorema de Cauchy, ver nada más los ejemplos, porque yo les presenté otros y les dejé los que están acá para que ustedes lo analicen, ¿verdad? ¿Sí? Traten de jugar con las cuestiones algebraicas ¿cómo es? De buscar la forma, o estos ejemplos que yo los resolví, traten de cambiarlo, o sea, en vez de considerar que la singularidad sea el 0, como yo lo consideré para el ejemplo que resolví,
traten de buscar ustedes que sea el 2, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no el 0, y cosas de ese tipo, digamos. O cuando yo busqué la franja entre -2 y 5,5, achiquen la franja, o jueguen con cosas de ese tipo, digamos, ¿no es cierto? Traten de verlo de esa manera. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Estoy re en la oscuridad acá yo. Sí, profe. Bien, bueno. Bueno, estamos entonces. Ahí le echaron a uno de la compu. Bueno, yo lo que hago, le voy a... Ah, no, pensé que le había echado uno. Le mando a Julián esto, porque Julián me dijo que tiene un grupo con ustedes, no sé qué cosa. Ahí yo le mando ya a Julián y le digo que le mando a ustedes. ¿César también tiene un grupo con ustedes o no? Chico, si no le mando a él. Creo que no. No, creo. Bueno, yo le mando a él y porque lo tengo acá abierto en el chat, así que lo mando a él. Él debe tener el teléfono de alguno de ustedes y que él le vaya mandando a ese uno y que ese uno le mande al grupo, ¿verdad? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de los grafos? ¿Nadie escuchó? No. Bueno, dice que se necesita a lo sumo 5 grafos para conectar cualquier par de personas en el mundo. Y eso está bueno. Es una teoría matemática, ¿verdad? A lo sumo, como máximo, con 5 grafos, por el tema de la relación de conocer a, se puede unir cualquier persona con cualquier otra persona en el mundo. Imagínense lo ocupado estaría eso. Bueno, ahí le mandé a Flores y él le va a mandar al que tiene estas cositas que yo fui escribiendo. Por si alguien necesita, nada más que eso. Si alguien no necesita, que no se haga problema. Nada más que eso, chicos. Y bueno, entonces nos vemos el... ¿César? A ver, César no se fue para... Él igual me parece que ya tiene un horario definido con usted a las 7, creo que. Creo. Se fue el profesor César. Bueno, no importa, pero ustedes ya saben el horario igual. Nosotros le mandamos la invitación siempre para el Meet, así que ahí le vamos a informar nuevamente. Y bueno, y recuérdense que el lunes sí vamos a hacer el primer parcial, ¿verdad? O sea, estos contenidos que estuvimos trabajando ahora quizá no entren en una intensidad muy, muy fuerte, digamos, porque, bueno, lo estuvimos trabajando ahora, aunque tranquilamente se podría entrar, pero no. ¿Que va a entrar algo? Sí, por eso. Ustedes se dan cuenta que yo siempre ponía punto a lo conceptual, darnos cuenta, pensar, ¿no es cierto? No agarrar y empezar como un corredor, ¿no es cierto?, hacer cálculos, sino pensar un poquitito, ¿está bien? Así que métanle ficha esta semana. El viernes vamos a tratar de sacarnos todas las dudas y el lunes, bueno, vamos a nuestro horario de clase, vamos a hacer un trabajito. Escuchen. En ese, yo le voy a mandar igual un mail a ustedes con un protocolo para el examen. Las cámaras van a tener que prender ese día, ¿verdad? Pues yo acá en las clases no los obligo a que prendan. Si no quiere prender, que no prendan, no hay ningún problema. Pero ese día van a tener que prender la cámara y van a tener que tener micrófono también por las dudas. Y no es la cámara así como tengo yo en mi cara ahora que no se vea nada, ¿cierto? Yo le voy a mandar un protocolo donde les voy a pedir de alguna manera que la cámara le enfoque a su hoja de trabajo y, si van a ocupar computadora, a su pantalla, ¿verdad? Así que es solamente, chicos, para evitar, ¿no es cierto?, malos entendidos y cosas de ese tipo, nada más, ¿verdad? Así que yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo, porque si estamos acá es para estudiar y para aprender, ¿no es cierto? No para venir a copiar y que otro me haga el examen, supongo, ¿sí? Supongo. Así que lo que le estoy pidiendo no es nada del otro mundo, ¿no es cierto? Son el tipo que dice, mostrame tu casa porque quiere nada, eso no nos interesa a nosotros. Pero que nada más que sea claro, nada más ni nada menos, ¿sí? Saben de lo que les estoy hablando y saben que también de esta manera lo hacen. Se están copiando a mansalva.